Revisando las predicaciones que hemos tenido este año, en enero, el segundo domingo de enero, nosotros compartimos un sermón basado en Efesios capítulo 1, que le llamamos Orando por un mayor conocimiento de Dios. Y hablábamos en ese día acerca de la necesidad que tenemos de conocer a Dios, considerando que Efesios nos dice que Pablo oraba por la iglesia para que la iglesia creciera en el conocimiento de Dios. Esa era la oración de Pablo, que la iglesia creciera en el conocimiento de Dios. No solamente es un conocimiento intelectual, y es algo que yo quiero traerte. No quiero enseñarte el día de hoy, mi hermano, o no quiero que tú pienses que la exhortación que te estoy trayendo el día de hoy a tu vida tiene la intención de volverte un laico, un cristiano preparado intelectualmente en teología. Lo que quiero es, como oraba o como mencionaba en mi oración, es que la escritura que queremos enseñarte hoy sea sembrada en tu mente, para que tu mente la pueda procesar, guiada por el Espíritu Santo, y pueda ser sembrada en tu corazón de tal manera que tu voluntad sea movida hacia esos principios que yo quiero llevarte. Esa es la intención que el día de hoy yo tengo. Es un sermón temático, no es un sermón expositivo como los que estamos acostumbrados a tener. Entonces, no pienses ni creas que queremos volverte un laico académico en teología. Queremos volverte un cristiano que conoce al Dios que lo ha salvado. Hay un autor, se llama R.C. Sproul, y él sacó un libro que se llama Todos somos teólogos. Y esa es una realidad. Todos somos teólogos. El detalle es qué tipo de teólogo eres tú. Porque todos somos llamados al estudio de la persona de Dios. Y quiero compartirte ciertas frases de autores que nos permiten entender hacia dónde vamos. Un autor dice lo siguiente: el estudio apropiado de los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es Dios mismo. La ciencia más elevada, la especulación más encumbrada y la filosofía más vigorosa que puede ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien ese cristiano llama Padre. Tristemente nos encontramos en un tiempo, mi hermano, donde los cristianos conocen de todo menos de Dios. Somos cristianos conformistas. Lo que sabemos de Dios nos es suficiente. Continúa este autor y dice: en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente del hombre como los pensamientos de Dios. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto en el hombre. No hay algo que magnifique tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua
del gran tema de la deidad. La mayoría de los cristianos nos conformamos con tan poquito de Dios porque no conocemos más de Dios. Una vez le preguntaron a una persona y le hicieron esta pregunta: ¿tú por qué estudias teología? Y él respondió de esta manera: porque si vale la pena estudiar cualquier cosa en esta vida, entonces vale la pena estudiar teología. Porque la teología tiene que ver con el estudio del carácter y la revelación del ser que creó todas las demás cosas que podemos estudiar. Pero como cristianos pensamos que la teología es para el pastor o para los líderes. ¿Cuántos de ustedes buscan, y no levanten la mano, ¿verdad? Y no es que esté mal lo que voy a decir, pero ¿cuántos de nosotros andamos buscando constantemente en la vida cursos de, no sé, la otra vez me encontré ahí un cartel, cómo hablar en público, ¿verdad? Cursos de cómo preparar, no sé, buena repostería, clases de cocina, clases de piano, clases de guitarra, clases de PowerPoint, ¿verdad? O de computadora. Vamos a meternos a clases de cuánta cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente vemos que tenemos algún don o tenemos algún deseo por aprender algo, ¿verdad? Vemos en nuestros hijos desde chiquitos, decimos, él tiene que aprender un deporte y un instrumento. Pero ninguno de nosotros pensamos, este niño tiene que aprender acerca de quién es Dios. Este niño tiene que conocer bien a su Señor. Porque yo no sé hasta qué día el Señor me lo va a prestar. Yo no sé si el día de hoy el Señor se lo lleve a su presencia y este niño termine sin conocer quién es Dios. La mayoría de nosotros como seres humanos no pensamos así. Pensamos que tenemos toda una vida por delante. Y si no pensamos que tenemos una vida por delante, somos gente de mente demasiado corta que solamente nos preocupamos por el día de mañana. A ver mañana qué como, qué hago, qué visito. Pero nunca pensamos qué le estamos dejando a nuestros hijos y cómo nos estamos preparando nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, consideraba el conocer a Dios como el mayor beneficio que él pudo obtener en su vida. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Perdón, el título de mi exposición el día de hoy se llama El pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Ve Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice lo siguiente: pero todo lo que para mí era ganancia, todo aquello que a Pablo le producía satisfacción, éxito, alegría, a todo aquello que a Pablo lo hacía sentir como un hombre, o y en el caso de las mujeres, lo que le daba satisfacción o identidad como hombre o como mujer, dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, todo aquello que yo consideraba como más valioso en la vida, dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, dependiendo el día que por tu casa pasa el sistema de recolección de basura,
¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de sacar las bolsas de basura a la calle y quedarse contemplando las bolsas de basura hasta que el camión pase? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es basura. No sirve. Servía mientras estaba en casa, empaquetado el cereal, servía. Pablo está dando esta idea. Todo lo que yo considero como que es ganancia para mi vida, lo considero como basura porque hay algo que tiene un valor incomparable a cualquier cosa. Y esto es el conocer a Dios. Dice, por quien lo he perdido todo. Y no te estoy diciendo, ¿verdad?, que a partir de mañana, ¿verdad?, a tus hijos digas, ya no te voy a atender porque es basura atenderte y me voy a dedicar al conocimiento de Cristo nada más. O no te estoy diciendo que le digas a tu esposo, híjole, ya no te voy a planchar porque eso es basura, ¿verdad? Porque perder ahí 20 minutos planchando la camisa por conocer a Cristo. No te estoy diciendo eso. Y a los hombres no les estoy diciendo que aquellos que ayudan a sus esposas en casa no le digan, ya no te voy a ayudar, mujer, porque eso es basura. Ya escuchaste al pastor y a Pablo también. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y ve una vez más, en 3 ocasiones Pablo nos dice, y conocerle a él. Todos nosotros, mis hermanos, nos inclinamos siempre hacia lo que más amamos, a lo que más deseamos, lo que más nos produce satisfacción, le dedicamos mucho tiempo, siempre. Y creo que alguien ayer platicando conmigo me decía que muchas veces creo que venimos a la iglesia o leemos la Biblia como queriéndole darle a entender a Dios que, mira, estoy considerando tu salvación y ve, o sea, te estoy tomando en cuenta en mi vida. Estoy viniendo a la iglesia, no te me vayas a sentir. De todos modos, no dejes de bendecirme. Para Pablo, mi hermano, conocer a Jesús era lo más importante. A los que tienen hijos, a los que tenemos hijos, ¿cuál es el mayor bien que les podrías dejar a tus hijos el día en que tú mueras? Muchos decimos una carrera, ¿verdad? Porque lo estoy preparando para la vida. Y efectivamente una carrera sirve, ¿verdad? Le estoy enseñando a cómo trabajar. Todo eso sirve, hermano, créanme, no. Yo lo aprendí de mi mamá muy bien, todo eso. Pero ¿de qué nos serviría dejarle a tu hijo una carrera, un buen carro, una buena casa, si al fin del tiempo su alma se va a perder en el infierno? O sea, ¿de qué te serviría? ¿De qué te serviría invertir toda una vida en tus hijos para llevarlos a una buena universidad? Y no está mal una buena universidad. Lo que está mal es que no le infundamos temor por Dios. Que no hagamos nuestro mayor esfuerzo como padres para que amen a Cristo, para que conozcan a Cristo. El viernes que estuvimos en el taller de mamás, yo les decía a las mamás, no le tengan miedo a la adolescencia. Ténganle miedo ahorita a sus hijos. A la adolescencia no hay que tenerle miedo. Tú tenle miedo a la adolescencia si no estás dispuesto o dispuesta a sembrar en tus hijos el temor a Dios. Tenle miedo. Y cuando sean adolescentes, tenle miedo a su juventud. Tenle miedo. Pero si tú no estás dispuesto a hacer que tus hijos
vean en ti una persona que ame a Dios y que quiera buscarle, tenle miedo. Y te animo a que ores mucho y le pidas al Señor que guarde tus hijos. Este pasaje de Pablo que acabamos de leer nos deja bien en claro, hermanos, el deseo que consumía el corazón de Pablo: conocer a Dios. Y yo sé que aquí muchos de ustedes son muy estudiosos. Y qué bueno, y qué bueno que se preparen para la vida. Sean los mejores en su trabajo, no sean mediocres. Esfuércense, hagan lo mejor, sean los mejores. Y no es sermón motivacional, es para la gloria de Dios. Pero lo más importante, no lo eches por la borda, que es conocer a Dios. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Te voy a hablar de varios puntos. Este es mi segundo punto. Este es mi primer punto. Todo lo demás fue la introducción. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Punto número 1. Porque Dios se deleita y es glorificado en nuestras vidas cuando intencionalmente buscamos conocerle. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9:23 dice así: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni se gloríe el rico en su riqueza. O sea, aquella persona que se cree muy inteligente en este mundo porque tiene maestrías, doctorados, cursos, etcétera, 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 etcétera. Dice, los poderosos, aquellos que están en gobierno, que ejercen poder sobre los demás, o el que tiene mucho dinero, dice, no se gloríen en eso. Mas el que se gloríe, gloríes en esto. Si en algo te quieres jactar, dice Jeremías, es en esto. En que me entiendes, dice Dios, y que me conoces, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas, ¿qué dice el texto? Jeremías 9:23, 24. Porque en esto me complazco, dice el Señor. Si en algo el Señor encuentra deleite y en algo el Señor es glorificado, es en que tú y yo, dice el versículo 24, le entendemos y le conocemos. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué entendemos por las palabras entenderle y conocerle? O sea, tú has platicado con gente que le quieres traer alguna instrucción o le quieres compartir de algo y te dice, sí, de eso sí sé, sí. De eso sí conozco lo que me estás hablando. Tú le estás hablando de algún tema y todavía ni siquiera te terminas, ¿verdad? Y te interrumpes, sí, eso lo entiendo. Y tú dices, bueno, ok, si lo entiendes, ¿cómo por qué no se nota? Cuando Dios habla en este texto y dice, en que me entiendes y me conoces, esta es la idea. La palabra entender viene del hebreo sakal. Y la intención que tiene esta palabra es una persona que comprende algo a tal punto que su actuar es dirigido por ese entendimiento. ¿Se entiende? No solamente es, ¿entiendes esto? Sí, lo entiendo. No, es yo lo entiendo de tal manera que es tan claro este entendimiento que hace que la voluntad de mi corazón, mis acciones, se vean movidos a esa instrucción. Dice, gloríate en que me entiendes. ¿Qué quiere decir? Gloríate en que tienes en tu corazón la disposición de obedecerme. Gloríate en eso. Y el segundo punto dice, y que me conoces. Este conocimiento es la misma palabra que Moisés utiliza en Génesis para referirse a la intimidad sexual que hubo entre Adán y Eva.
una relación íntima, una relación donde Él es tuyo y tú eres de Él. En eso gloríate, en que entiendes y que tienes la disposición de obedecerle a Él, pero también gloríate en que tienes una comunión íntima con el Señor. Porque cuando tú y yo tenemos esa actitud, dice el Señor, yo me complazco en eso. En eso gloríate en eso. El segundo punto, ¿por qué necesitas conocer a Dios? Porque es un privilegio, porque el privilegio de conocer a Dios es uno de los beneficios que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Es un beneficio. ¿Te acuerdas Romanos capítulo 3? No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Y cuando Cristo viene a morir en la cruz, Él abre un nuevo camino al Padre. Él comienza lo que vamos a ver es en el contexto ahí mismo de Jeremías, capítulo 31, cuando Jeremías está hablando acerca del nuevo pacto que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Y ve lo que dice el versículo 33, Jeremías 31, 33. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí hay una parte, ¿verdad? El Señor va a poner su ley. Pero ve lo que dice el versículo 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Qué es eso? La obra de redención de Cristo sobre nuestras vidas. Dice, yo voy a perdonar sus pecados, yo los voy a limpiar de toda su maldad. Y entonces, desde el más pequeño hasta el más grande, podrá venir a conocerme. ¡Qué bendición! Es un beneficio que Cristo ha ganado para nosotros. Tercer punto, ¿por qué necesitas conocer a Dios? ¿O por qué necesitas estudiar la teología o la divinidad de Cristo, de Dios? Porque es el deseo de Dios revelarse a sí mismo a tu vida. Porque Dios desea revelarse a tu vida. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, acompáñenme por favor. Hoy vamos a ver muchos textos. Yo quiero que tú los anotes, después tengas tiempo de estudiarlos. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente. Por esta razón también, nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en comprensión espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está orando, le está diciendo, Dios quiere que tú le conozcas más, Él quiere revelarte tu voluntad, Él quiere que crezcas en comprensión espiritual para que andes como es digno de Él, agradándole en todo, agradándole. ¿Cuántos de nosotros en algún trabajo que tuvimos, comenzamos a trabajar y hacíamos la pregunta, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿dónde le pico? O aquí, ¿cómo se le hace? ¿Verdad? Alguien te tuvo que dar
una explicación, ¿verdad? Ah, mira, métete aquí, pícale aquí, en esta pestaña aparece eso. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar a la compañía que te contrató. Porque si no, a la semana te corren. A la semana te corren. Si tú no haces lo que se te contrató, tú quieres agradarle a la compañía. Tú quieres que la compañía diga, bien, vean, si vieron a Eli, buena trabajadora, le halló bien rápido al programa. Si vieron a Araceli, ¿verdad? Encontró el problema. Tú quieres agradar a la gente. Y Pablo nos dice, oye, Dios quiere que le conozcas. Fíjense hasta dónde es la gran misericordia del Señor. Que Él quiere revelarse a tu vida para que tú y yo podamos agradarle a Él. No andemos inventando el hilo negro. No andemos buscando, ay Señor, ¿te gustó esto? No. Ay Señor, tan exigente que eres. ¿Cómo es que agrado al Señor? Conócelo. Conócelo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a decir de una vez desde ahorita. El orgullo. Somos una bola de gente orgullosa y soberbia. ¿Y por qué viene a enseñarme? ¿Por qué viene a decírmelo? Y otro pensamiento es Romanos capítulo 12, versículo 3. Tú piensas más de ti, más de lo que debes de pensar. No piensas justa y sobramente de ti. Punto número 4. Y esto lo hilo con este pensamiento. ¿Por qué necesitas conocer a Dios? Porque tu mente necesita ser renovada en todo sentido. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, vayan a Romanos capítulo 12. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú vienes con una historia de vida. Tú vienes con una historia. Vienes de una familia, con papá, sin mamá, con mamá, sin papá, con hermanos, sin hermanos, con quien te trató bien, quien te trató mal. Tú traes toda una historia. Y llegas a los pies de Cristo y toda esa historia que tú traes necesita ser cambiada. Porque toda tu historia te ha informado a ti cómo ser mamá, cómo ser papá, cómo ser esposo, esposa, trabajadora, etcétera, etcétera. Y tú necesitas que tu mente sea transformada porque Corintios capítulo 5, versículo 17 nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces tú vas a Romanos capítulo 12, versículo 1 y dice lo siguiente: por tanto, amados hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podéis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque el texto que te di anterior te dice, tienes que conocer a Dios para agradarle. Si tú no tienes una mente renovada, tú vas a seguir viviendo con los mismos patrones de vida. Y Pablo nos dice, o la Escritura nos enseña, que si tú estás en Cristo, tu mente tiene que ser diferente. ¿Y cómo es que tu mente va a ser diferente? Romanos, renuévala, transfórmala. Ya ven que invento palabras. Pues el viernes me inventé una y ya me dijeron que no existe, pero la voy a volver a decir porque se escuchó bien. Yo dije a los papás, tengan cuidado con lo que siembran en sus hijos, ¿verdad? En la calle. Y ustedes tienen que llegar a su casa, y me inventé esta palabra, a desembrar, ¿verdad? Y ayer entramos en conflicto. ¿Y qué dice Google? Google dice que no existe. Dije, pues que la metan.
El acto de quitar lo que se sembró antes. Ok, así, ¿verdad? Versión Christian. Ok, la idea es la siguiente. Tu mente necesita ser cambiada constantemente por la palabra de Dios. Constantemente tienes que estar pensando como piensa la Escritura. En todo momento. Punto número 5. Porque es importante que conozcamos a Dios. Porque el conocimiento acerca de Dios tiene una importancia relevante para tu forma de vivir. Cristian, ya me dijiste eso. Ok, pero ahora te quiero llevar a otro texto donde Pedro habla más claro de esto. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tu mente tiene que ser renovada, ¿verdad? Ya que tu mente es renovada, ahora tu mente tiene que ser entrenada para la vida. Y vean lo que dice Pedro, versículo 3, perdón. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Tú quieres conocer algo de cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo educar a tus hijos, cómo llevar tu noviazgo, etcétera, etcétera? Ve a la palabra del Señor porque Él en su divino poder te ha concedido todo lo que tú necesitas para la vida y para la piedad. ¿Cómo viene esto? Dice el texto. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia y su gloria. El verdadero conocimiento de Dios te ayuda para la vida diaria. Los que han tenido pláticas conmigo a veces cuando piden consejo, la manera más rápida en que siempre los llevo es, ¿qué parte del Evangelio no está aquí? ¿Qué parte del Evangelio no vemos en esta situación? ¿Qué falta? Falta perdón, falta reconciliación, falta humildad. ¿Qué falta del Evangelio? ¿Por qué? Porque su divino poder nos ha equipado para la vida y para la piedad, pero necesitamos conocer a aquel que nos llamó para su gloria, para saber cómo aplicar su vida a mi vida para yo poder vivir mi vida. Por eso es necesario el conocimiento de Dios. Siguiente punto. ¿Por qué es necesario conocer a Dios o dedicarnos al estudio de la persona de Dios? Porque si tú no lo haces, aquí posiblemente uno me va a decir, no es cierto, pero pues como los voy a llevar a la Biblia. No es cierto. Porque si tú no lo haces, tú demuestras que no eres nacido de nuevo. Si tú no te dedicas al estudio de Dios, tú demuestras que no eres nacido de nuevo. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Y esas son palabras de Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué digo que muy probablemente no eres nacido de nuevo? Romanos capítulo 3, una vez más. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero cuando llego a los pies de Cristo, ¿qué pasa a mi vida? El Espíritu Santo viene y habita en mí. Mi espíritu ahora tiene vida, ahora tiene nuevos deseos. ¿Cuáles son esos nuevos deseos? Conocer a aquel que me ha salvado. Entonces, si yo profeso mi cristianismo
y yo no me dedico al estudio de la persona de Dios, muy probablemente, dice Pedro en una de sus cartas, dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor, si no has probado la benignidad del Señor, entonces no hay ese deseo por conocerle. Y esa es una buena medida para saber si realmente estás en Cristo. Si tú y yo descuidamos el estudio de Dios, mi hermano, nos estamos sentenciando a nosotros mismos a transitar por la vida dando tropezones y errando en el camino como si estuviéramos con los ojos vendados, caminando sin dirección o sin sentido. Y aquel hombre o mujer que transite y viva así su vida, la está desperdiciando por completo. Un punto más. Porque cuando tú conoces a Dios, aquí les va a los que nos gusta esto, te preparas para la batalla espiritual o para la guerra espiritual. Vamos a guerrear, ¿verdad? Vamos a guerrear contra las huestes de maldad. ¿Cómo enseña la Biblia eso? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. La guerra espiritual no es una guerra donde tú y yo tenemos que andarnos peleando con el diablo. Segunda de Corintios 10:3. No es una guerra donde tú y yo tenemos que ir, ¿verdad? Y hacerle manita de puerco al diablo, andar arrebatando aquí y arrebatando allá. No. Y si tú piensas así, tienes tu argumento, con gusto vamos a la Escritura. Pero ve lo que enseña Pablo en 2 de Corintios. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Destruyendo qué? Especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra qué? Contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Vamos a ver dos pasajes de guerra espiritual en la Escritura. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 1. Una guerra espiritual, la verdad contra la mentira. Con que Dios les dijo, que si comen de ese árbol, ustedes serán como Dios. No es cierto. ¿Y qué dijo el hombre y la mujer? ¿No es cierto? Mira qué bonito árbol, deseoso a la vista para adquirir sabiduría. Y ahí perdieron su batalla. Segundo ejemplo, Jesús en el desierto. Si tú postrado me adorares, te daré todo lo que digas. La Escritura dice, Satanás, que no tentarás al Señor tu Dios y no adorarás a nadie más. Si realmente, fíjense, porque el contexto de cuando Jesús entra al desierto es, Juan el Bautista lo está bautizando, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, el Padre habla y dice, he ahí mi Hijo en quien me he complacido. Versículo siguiente, entonces el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por 40 días. Y Satanás, el diablo, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. La Escritura dice, Satanás, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Ahí está la lucha. Y Pablo nos dice, cuando tú y yo estamos luchando, ¿contra qué luchamos? Luchamos contra la mentira del diablo. Contra la mentira del diablo, en contra de quién es Dios. No andes peleando por territorios, ni manchando sillas con aceite, ni casas con aceite, hermano.
La verdadera lucha es contra el conocimiento de Dios. Pero ¿sabes qué es más fácil? ¿Sabes qué es más fácil para nosotros y más cómodo? Enrolarnos 3, 4 horas en una guerra ahí gritando, que sentarte 1 hora a escudriñar la Escritura. Eso es una. Es más tiempo. No tengo que estar estudiando. No tengo que estarle haciendo preguntas al texto. Mejor camino, ¿verdad? Sigo a la bola, vamos todos. Vamos a gritar 7 vueltas, ¿verdad? Para que se caigan las murallas de aquí y de por allá. Y griten, hermanos, gritamos y vamos a la Escritura. No, mejor otras 7 vueltas más. Pero la verdadera lucha espiritual es contra el conocimiento de Dios. ¿Qué tan preparado estás? ¿Acaso no es el apóstol Pedro el que nos dice que estemos preparados para presentar defensa de qué? De nuestra fe. No de cuántas conquistas tienes. No eres el caballero de la noche. Ni Lady Di para andar ganando batallas. La batalla la ganó Cristo en la cruz. No sé ni cuánto tiempo llevo predicando. Pero todavía me falta. Ok, me voy a ir bien. Pues no me voy rápido. Esto me lleva a mi segundo punto que quiero enseñarte. ¿Cómo se ve un pueblo que conoce a su Dios? Ahorita lo único que dice es darte razones del por qué necesitas conocer a Dios. Ahora quiero enseñarte cómo se ve un pueblo que conoce a su Dios. Y la primera cosa que yo veo, hay muchas cosas, pero quiero enseñarte nada más 4, que están en el libro de Daniel. Vayan conmigo a Daniel. La primera cosa que nosotros vemos en Daniel, capítulo 11, es lo siguiente. Daniel 11, versículo 32, y dice así: con halagos hará apostar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Cómo se ve un pueblo que conoce a su Dios? Es un pueblo que se esfuerza y actúa para con Dios. El contexto de este pasaje, mi hermano, que Daniel está escribiendo para que podamos entender, ya estaba Daniel en sus últimas profecías y él habla en el capítulo 11 acerca de un hombre inicuo que pondrá al pueblo de Dios en contra del pacto santo de Dios, y que este hombre inicuo va a profanar el santuario de Dios y va a buscar que los hombres apostaten, ¿sí? ¿Está bien dicho? De la fe, y que los que son hombres pecadores se mantengan ahí engañados, que no les resplandezca la luz. Y en medio de ese contexto, Daniel dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué queremos darte a entender? Que tú y yo debemos de tomar la acción de dar a conocer a Jesús y la verdad de Jesús en medio de un mundo lleno de mentira, lleno de oscuridad y llenos de engaño por Satanás. Pero tiene que ser una acción. Se me fue la palabra. Ahorita la recuerdo. Es un pueblo, mi hermano, que cuando ve que su Dios está siendo desafiado, es un pueblo que cuando ve que su Dios está siendo deshonrado por la cultura en la que vive,
siente el deseo de salir, y no es que tengamos que defender a Dios, sino que actuamos para dar a conocer al Dios verdadero en medio de las tinieblas. Es un pueblo que actúa, que ante la verdad, ante las mentiras del mundo, actúa con la verdad de Dios. Y en Daniel vemos esa actitud. Los que ya leyeron Daniel actuó en contra de Nabucodonosor cuando le dijo al capitán que él no iba a contaminarse con la comida del rey. Él actuó. Sadrach, Mesach y Abednego actuaron en contra de toda una cultura que le dijeron: si no se postran ante la estatua de oro de Nabucodonosor, los vamos a meter al horno de fuego. Ellos actuaron ante esa mentira. Se mantuvieron en la verdad de Dios. Los hombres y las mujeres que conocen a Dios son antes que todos hombres de oración también. Hombres que buscan a Dios en oración. Hombres que tienen un celo por Dios y que toda su energía la ponen para la gloria de Dios y se ve manifiesto en sus oraciones. Daniel, cuando vio, ustedes recordarán, es en el capítulo 9, cuando Daniel dice que leyó el libro de Jeremías y que encontró cuántos iba a ser el tiempo que el pueblo de Israel iba a pasar en la desolación, que eran 70 años, dice que Daniel se puso a orar. Él actuó, y la oración tú la puedes leer, es una oración donde Daniel pide perdón a Dios por el pueblo. Pero es un pueblo que actúa. ¿Cómo se ve? Segundo punto de cómo se ve un pueblo que conoce a su Dios. Es un pueblo que piensa grandes cosas de Dios. Es un pueblo que piensa grandes cosas de Dios. Si alguien te preguntara, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué le dirías? Un valiente que se ponga de pie. ¿Quién es Dios para ti? El Creador Todopoderoso. ¿Quién es Dios para ti? Todo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién puede dar una definición? ¿Quién es Dios para ustedes? Vamos a poner un ejercicio más fácil. ¿Lo hago por dedo o alguien se dispone? Ok, fíjense. Alguien que me quiera describir cómo es su mamá. Alguien que se ponga de pie. Michelle, ponte de pie. ¿Cómo es tu mamá? Trabajadora. Ok. Bien. Gracias. Tiempo. Fíjense. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Michelin pudo definir a su mamá? Porque la conoce. Porque la conoce. ¿Quién es Dios? ¿El Creador? Sí. Padre amor también. Lo que quiero llevarte, mi hermano, es que muchas veces no sabemos ni quién es Dios. Sabemos lo que hasta el ateo conoce de Dios. Que no lo cree, pero lo dice. ¿Ok?
que Él es creador. Porque si ellos no creyeran que Él es creador, pues no existiría una teoría para tumbar que Dios creó todo. Y no sacarían una teoría del Big Bang, del chango o de una explosión. ¿Me explico? ¿Quién es Dios? Mira lo que opinaba Daniel. Cuando él hablaba y le hicieron la pregunta, Daniel, ¿quién es Dios para ti? Vayan al capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2. Versículo 20. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz no mora, y la luz mora con Él. Versículo 47, y el rey habló a Daniel y dijo, en verdad vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios. Versículo 17 del capítulo 4. Sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. ¿4:17? ¿Sí? Sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. ¿Por qué Daniel decía todo esto? Y tú puedes leer la oración de Daniel en el capítulo 9. Y habla del carácter de Dios preciosamente. Y para nosotros, ¿quién es Dios? Y no es que estoy minimizando nuestras respuestas. Él es creador. Pero, ¿por qué no podríamos dar una definición más completa? Porque si tú llegas con un escéptico y le dices, oye, ¿y quién es Dios para ti? Pues el creador. Hombre, te tumban así tu argumento. Así, mi hermano. Por eso Pedro dice, estén preparados para presentar defensa de su fe. Estén preparados. Tienes que conocer quién es Dios. Tercer punto, aquellos que conocen a Dios demuestran valor por Dios. Son hombres valientes por Dios. Daniel y sus amigos no se amedrentaron ante los peligros de la vida. Ellos fueron valientes. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, mira Nabucodonosor, nuestro Dios es poderoso para rescatarnos del horno de fuego. Pero si no lo hace, de todos modos, sepa el rey que no nos postraremos. Daniel, los funcionarios y los zápatras se organizaron de tal manera que dijeron, a este lo queremos muerto. Fueron con Darío, a Darío dijeron, oye Darío, ¿no te gustaría como que por un tiempecito nadie le pidiera favores a nadie más que a ti? Darío dijo, va, me late. Pues Darío, hazte un escrito, séllalo, ¿verdad? Y vamos a divulgarlo. Llegaron con Daniel y dijeron, mira Daniel, yo me imagino que Daniel lo leyó y dijo, ok. Va. Se fue a su casa, abrió las puertas y se arrodilló y clamó al Señor. Él no le dio miedo. Dijo, si por esto me van a matar, que me maten. Pedro, Juan y los apóstoles, el Sanedrín los atemorizó, les dijo, no queremos que vuelvan a hablar de Cristo. Y ellos llegaron y dijeron, miren, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No les dio miedo. Pablo no le dio miedo. Demostró valor por su Dios.
Uno más. Aquellos que conocen a su Dios viven con contentamiento con su Dios. Están contentos. Porque el Señor dio y el Señor quitó. Sea su nombre alabado. Si el Señor dio poquito, el sabio Salomón dijo, Señor, no me des de tal manera que yo me olvide de ti. Dame lo suficiente, Señor, para que yo pueda vivir para tu gloria. No voy a ser, Señor, no me des tanto que me pierda y no me des tan poco y yo termine robando. Ese hombre vivió contento. Es más, tú lees Eclesiastés, el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio del mundo. Disfrutó la vida a lo que pudo. Mujeres, bienes, vino, comidas, viajes, palacios, joyas. Él tuvo todo en la vida. Y terminó diciendo, bueno, esta es la conclusión de todo lo que se ha dicho. Teme al Señor, porque eso es lo mejor que le puede pasar al hombre. Teme al Señor. Vivió contento. Ok, con esto termino. ¿Qué hacemos con el conocimiento que vamos a ir adquiriendo de Dios? Porque todo esto es para animarte, que tú salgas de aquí y ames tu Biblia más que cualquier otra cosa. Ames hacer tu devocional más que cualquier otra cosa. Ames estudiar libros que hablen de Cristo. Ames estudiar el carácter de Dios y ponerlo en práctica. Yo te quiero pedir que tengas cuidado de una cosa. Ten cuidado con el orgullo y la soberbia. Porque Pablo nos enseña que el conocimiento envanece. Y que si alguno se cree que ya lo sabe, dice Pablo, no ha aprendido como lo debe de saber. Si algo ha causado problemas, mi hermano, de manera local, es la bandera, ¿cómo lo digo? Navegar con bandera de que los reformados tenemos la única verdad y que todas las demás iglesias están mal. Eso ha sido un daño horrible, horrible. Por gente que escuchó, leyó, se aprendió las 5 solas de memoria, el tulip de memoria y navegó diciendo, los que no abrazan esto son una bola de pecadores. Eso es orgullo. Orgullo. Y el orgullo tiende a cerrar puertas. Yo entiendo, y tú debes de ser consciente, hay diferencias doctrinales en las iglesias, definitivamente. Hay corrientes. Hay diferentes posturas doctrinales en ciertas cosas. Hay doctrinas que nosotros abrazamos con las manos cerradas. La salvación por fe, la autoridad de las Escrituras. ¿Quién es Dios? El Espíritu Santo, la Trinidad, otras doctrinas esenciales de la Escritura. Hay doctrinas que nosotros abrazamos con las manos abiertas, una postura escatológica. Somos pretribulacionales, posttribulacionales, mitribulacionales, somos amilenialistas, tantas cosas extrañas que los teólogos le ponen titulitos. Eso lo abrazamos así, porque al fin y al cabo, ni ellos ni yo sabemos cuándo Cristo va a venir. Lo que ellos y yo sabemos es que Cristo viene y que si vamos a vivir la tribulación o no la vamos a vivir, ¿qué tiene? Cristo viene. Pero aquí yo les he enseñado, hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto?
pero no caminen con una bandera de orgullo o con soberbia, ¿verdad? Defendiendo lo indefendible a veces. Antes bien, preocúpate por tu salud espiritual. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento de Dios? Ocúpalo para tu crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que dice Pedro en su carta? Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, una sana doctrina, para que podáis crecer para salvación. Anhélala, ponla en práctica, pero en humildad. Utilízala para acercarte más a Cristo, para tener una comunión más cercana con Él. Y esta es mi conclusión de mi sermón. Y no es una conclusión que yo escribí, me la pirateé. Del apóstol Pedro. Vayan a la segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. ¿Ya lo tenemos? Dice lo siguiente: por tanto, hermanos, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Y todos decimos, amén. Señor, Padre, el que nos hayas permitido en nuestro tiempo, Dios, ser salvados por tu gracia. Señor, que nos concedas tener una Biblia, que nos concedas maestros, Señor, para edificarnos, que concedas hombres sabios, Señor, que escriben libros, que nos pueden ayudar a conocerte más. Tu misma palabra, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios. Qué gloriosa bendición. Señor, quiero pedirte en todo nuestro corazón que tú nos permitas, Señor, que estas palabras del apóstol Pedro, con las que terminamos hoy, por tanto, hermanos, sabiendo todo lo que se ha dicho, crecer en la gracia del Señor y en el conocimiento de Dios. Padre, concédenos en tu gracia. Ven, Espíritu Santo, y aviva nuestro corazón para que seamos hombres y mujeres, Señor, que consideremos el estudio de quién eres tú, Señor, de manera seria. Padre, pero guárdanos del orgullo, guárdanos de la arrogancia, guárdanos de la soberbia. Antes bien, Señor, seamos humildes, seamos misericordiosos, seamos compasivos, Señor, con la gente que nos rodea, aún con otros hermanos, Señor, de otra iglesia, que probablemente, Señor, pueden tener una opinión diferente acerca de una doctrina, Señor. Señor, enséñanos a ser humildes. Enséñanos, Señor, a saber discernir también la verdad, Señor, de la mentira, la verdad del error, Dios. De tal manera, Señor, que como veíamos, nuestra mente también sea informada, nuestro corazón sea transformado, nuestras vidas, Señor, sean cambiadas para tu gloria. Señor, ayúdanos. Ahora que va a venir Quique, Señor, que vamos a estar explorando tu carácter,
Oh Dios, te pedimos, danos un corazón tierno, Señor. Danos una actitud humilde, Padre, para venir a aprender. Señor, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien, Señor, traiga convicción a nuestros corazones. Sea tu Espíritu Santo, Señor, quien abra el entendimiento, Señor, nuestros ojos, Señor, para poder verte y poder contemplarte, Señor, más y más. Señor, y a mis hermanos, ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a esforzarnos, Señor. Sí, como lo escribió Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.